Terminar el día cubierto de barro, humo, sudor seco y olor a establo, empujar la puerta de una casa de madera casi a oscuras y recordar que no existe una ducha esperando al otro lado, que no hay agua caliente saliendo de una pared, que no hay azulejos, que no hay un baño privado, que no hay un rollo de papel higiénico listo para resolver en segundos lo que el cuerpo acaba de hacer. Ese era el punto exacto donde empezaba la vida normal para millones de personas en los pueblos medievales. No se trataba de un accidente, ni de una rareza, ni de un detalle secundario del pasado. Era la condición diaria del cuerpo. Cada jornada dejaba una capa física sobre la piel y sobre la ropa, y casi nada de lo que hoy se considera básico existía para borrarla con facilidad. La gran pregunta no es si aquello era incómodo, porque lo era. La pregunta real es cómo conseguían vivir así sin que el día entero girara en torno al asco, al cansancio y al olor. La imagen popular suele exagerar una parte y olvidar otra. Se imagina un mundo entero de gente que jamás se lavaba, como si la suciedad hubiera sido una especie de identidad medieval. Pero el problema no era falta de interés por la limpieza. El problema era que limpiarse el cuerpo completo costaba tiempo, combustible, fuerza y recursos. Una ducha moderna dura pocos minutos y desaparece sin esfuerzo dentro de un sistema invisible de tuberías, calefacción y desagües. En un pueblo medieval, cada gesto de limpieza empezaba mucho antes de tocar la piel. Había que ir por el agua, cargarla, reservarla, protegerla, calentarla, no desperdiciarla y luego decidir si valía la pena usar ese esfuerzo en el cuerpo o en la comida, en la bebida, en el lavado de telas o en las necesidades de la casa. Ahí aparece la primera grieta entre el presente y ese pasado. No era que el baño no importara, era que el baño competía con la supervivencia. Al despertar, una persona común no salía de una cama limpia hacia un lavabo. Salía de un espacio cargado por el aliento de varias personas, por humo retenido en las vigas, por mantas usadas durante muchos días, por paja o telas ásperas, por humedad atrapada entre paredes mal ventiladas y, en no pocos casos, por la cercanía de animales que daban calor, leche, trabajo o alimento. El cuerpo ya amanecía dentro de un ambiente denso. El cabello podía oler a humo desde el día anterior. Las manos arrastraban restos de tierra, grasa o ceniza. Los pies estaban marcados por calzado duro, barro seco o frío. Y aún así el día empezaba, porque el objetivo no era recuperar una sensación de frescura moderna, sino ponerse en movimiento antes de que la luz se acabara. La ducha, tal como hoy se entiende, no solo no existía como objeto, tampoco existía como hábito natural para la mayoría. Mojar el cuerpo entero era una acción mucho más seria de lo que parece. En invierno podía ser directamente hostil. Una persona mal alimentada, agotada por el trabajo físico y protegida por ropa limitada, no podía darse el lujo de permanecer húmeda durante mucho tiempo. El agua fría no era un reto estimulante, era una amenaza. El agua caliente exigía trabajo extra. El secado no siempre era rápido ni cómodo. Y la casa, lejos de ofrecer un ambiente templado, a menudo multiplicaba la incomodidad. Lo que hoy parece una rutina saludable podía sentirse entonces como un gasto de energía innecesario o incluso como algo imprudente. Eso no significa que nadie se lavara. Significa algo más interesante. La limpieza medieval era parcial, estratégica y selectiva. En lugar de imaginar una ducha completa, conviene imaginar una jofaina, un paño húmedo, una pequeña cantidad de agua, manos pasadas por la cara, el cuello, quizá los brazos, quizá los pies si el día lo permitía. El lavado se concentraba en las zonas más visibles o más incómodas. La suciedad no desaparecía del todo, se administraba. En ese mundo, estar limpio no implicaba un reinicio total del cuerpo, sino reducir lo peor, quitar la capa más molesta, hacer tolerable la cercanía con otros y seguir adelante. La cara y las manos ocupaban un lugar especial. Eran las partes que se veían primero y las que tocaban comida, herramientas, animales, cubos, puertas, tierra y ceniza. Un campesino podía pasar horas entre barro y estiércol, pero aún así entender que llegar con las manos demasiado sucias a la mesa era desagradable. Esa intuición no dependía de bacterias o teorías modernas.
Dependía de experiencia, costumbre y decencia. Había una diferencia muy clara entre la suciedad inevitable del trabajo y el desorden corporal que hacía más dura la vida compartida. Lavarse las manos cuando era posible no era un lujo intelectual, era una forma práctica de volver habitable el día. La ropa también cumplía una función que hoy suele pasar desapercibida. Cuando ducharse entero no era frecuente, las prendas pegadas a la piel absorbían buena parte del sudor, de la grasa corporal y de la suciedad superficial. Una camisa interior podía convertirse en la primera barrera entre el cuerpo y la mugre acumulada del trabajo. Cambiarla o lavarla, cuando había con qué hacerlo, podía significar más que un baño completo. En otras palabras, muchas personas se mantenían relativamente aseadas no porque se lavaran como hoy, sino porque negociaban la limpieza a través de las telas. La prenda absorbía, el cuerpo soportaba, el paño ayudaba, y así la sensación de higiene se construía a medias, nunca del todo. El gran golpe del título, sin embargo, está en el otro lado del problema: ir al baño sin papel higiénico. Ahí el espectador moderno suele detenerse, porque en ese punto desaparece cualquier distancia cómoda con el pasado. El cuerpo necesita evacuar igual ahora que hace siglos. La diferencia es lo que ocurre después. En los pueblos medievales no existía ese gesto automático de extender la mano, tomar un rollo y resolver el asunto en segundos. La limpieza íntima dependía del entorno, del clima, del nivel de recursos y de la costumbre local. Se podía usar agua, trapos viejos, paja, heno, hojas, musgo, lana gastada o cualquier material disponible que no resultara demasiado valioso como para desperdiciarlo. A veces la limpieza sería mínima, a veces tosca, a veces insuficiente. Todo eso formaba parte del cuerpo cotidiano. La idea de privacidad también era distinta. Un baño moderno es un espacio apartado, silencioso, pensado para ocultar todo rastro del residuo. En un pueblo medieval, el residuo estaba mucho más cerca de la vida diaria. Dependiendo del tamaño del asentamiento y de la casa, las necesidades podían resolverse en letrinas rudimentarias, pozos, rincones apartados, estructuras salientes, cubos o zonas exteriores. La experiencia no tenía nada de neutra. El olor estaba presente, el riesgo de insectos también, la humedad podía volver el suelo resbaladizo y la incomodidad física era parte de la escena. No había una separación elegante entre lo humano y lo que el cuerpo expulsaba. Esa frontera era frágil, visible y muchas veces desagradable. Entrar en una letrina medieval no debía parecerse a un gesto pequeño del día. Era enfrentarse a una acumulación material que en el presente casi nunca se ve. Hoy se descarga agua y el residuo desaparece de inmediato, arrastrado por un sistema que opera lejos de la mirada. Entonces el residuo permanecía cerca, fermentaba, atraía insectos, producía gases y hedor, exigía vaciado, generaba trabajo sucio y recordaba en cada visita que la civilización aún no sabía esconder sus propios desechos. La sensación física debía ser poderosa: madera húmeda, aire denso, insectos alrededor, ropa incómoda, equilibrio precario y materiales de limpieza que estaban lejos de ofrecer comodidad real. Ahí aparece una comparación brutal que cambia la escala del problema. Para una persona actual, el momento de ir al baño ocupa pocos minutos y deja pocas huellas emocionales. Para una persona medieval, podía ser una experiencia materialmente áspera antes, durante y después. Antes, porque había que desplazarse o usar una instalación incómoda. Durante, porque el entorno imponía olor, frío, oscuridad o suciedad. Después, porque la limpieza era imperfecta. No había blandura garantizada, no había fragancia, no había descarte inmediato. Solo quedaba la gestión del propio cuerpo con lo que hubiera a mano. Lo más fascinante es que aún así la gente no vivía todos los días pensando «estoy dentro de una pesadilla». El cuerpo se adapta a su época. Lo que hoy resulta insoportable, para ellos era normalidad con matices, no una normalidad agradable, pero sí habitual. El mal olor constante dejaba de ser una alarma permanente y se convertía en fondo. El tacto áspero de la ropa era parte del día.
El humo en los ojos y en el cabello formaba parte del hogar. La humedad del suelo, la mezcla entre olores humanos y animales, la cercanía de residuos y la falta de una limpieza completa no anulaban la vida. La vida avanzaba dentro de ese marco y encontraba sus propias formas de orden. Los materiales usados después de ir al baño cuentan otra parte de la historia que rara vez se imagina con precisión. La paja y el heno, por ejemplo, podían ser accesibles, pero no precisamente suaves. El musgo, cuando estaba disponible, podía ofrecer una textura menos agresiva. Los trapos viejos servían, aunque exigían después lavado o descarte. El agua resultaba efectiva, pero implicaba disponibilidad y temperatura soportable. Las hojas dependían de la estación y del entorno. La limpieza íntima era una mezcla entre necesidad, improvisación y tolerancia física. Nada allí estaba diseñado para el confort del usuario. Todo era funcional en el mejor de los casos. En ese punto surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasaba cuando la limpieza era realmente mala? Pasaba lo que el presente intenta evitar con productos, agua tratada y textiles baratos. Había irritación, molestias, olor persistente, picor, residuos mal retirados, telas marcadas y una sensación corporal que hoy sería inaceptable en casi cualquier contexto. El cuerpo debía convivir con sus propias consecuencias durante más tiempo. No había un borrado completo. Esa es quizá una de las distancias más fuertes con el presente. Hoy el cuerpo produce residuos, pero la infraestructura se encarga de esconderlos muy rápido. Entonces no. Entonces el cuerpo seguía cargando parte del rastro. La noche empeoraba algunas cosas. Después de todo el día, muchas personas se acostaban sin una limpieza completa. Quizás se lavaban un poco, quizá no. Quizás solo se quitaban la ropa más húmeda o más incómoda. Quizás se pasaban un paño por las zonas visibles. Pero la idea de acostarse con piel fresca, cabello limpio y sábanas recién lavadas simplemente no pertenecía a la experiencia común. El lecho podía contener paja, polvo, insectos, restos de humo y olores de muchos días. Dormir no significaba entrar en un espacio higienizado. Significaba resguardarse lo mejor posible del frío y del agotamiento. Y ahí entran los parásitos, una pieza que vuelve todavía más concreta la vida sin duchas frecuentes. Piojos, pulgas y chinches encontraban condiciones magníficas en telas reutilizadas, colchones orgánicos, proximidad entre personas y animales, lavado limitado y casas difíciles de desinfectar. No era solo cuestión de oler mal o de sentirse pegajoso, era sentir picaduras, rascarse, revisar costuras, pasar peines finos, sacudir telas, dormir con la sospecha de que algo se movía entre el cabello o bajo la ropa. En el presente, una sola noche así sería una emergencia doméstica. En un pueblo medieval, formaba parte del umbral normal de incomodidad. Esto cambia por completo la manera de imaginar la suciedad. No era una idea abstracta. Tenía peso, olor, picor y textura. Se pegaba a la ropa, se acumulaba bajo las uñas, se notaba en los pliegues del cuerpo, se mezclaba con humo y con polvo. La falta de duchas y de papel higiénico no era un simple detalle curioso del pasado, sino una forma de vivir dentro del cuerpo, sin herramientas suficientes para separarlo de todo lo que lo ensuciaba. La experiencia era continua. El día empezaba dentro de ese problema y terminaba dentro del mismo problema. Las mujeres lo experimentaban además con exigencias adicionales. Durante la menstruación, la gestión del cuerpo dependía de telas reutilizables, recursos improvisados, cambios discretos y lavado posterior de materiales, en un contexto donde el agua caliente y el tiempo libre no abundaban. La ausencia de papel higiénico o de productos especializados volvía cada ciclo una administración constante de incomodidad, limpieza parcial y cuidado material. Nada de eso salía del universo del título, porque muestra hasta qué punto la vida sin recursos modernos tocaba las necesidades más básicas del cuerpo. Los niños aprendían este mundo muy pronto. No descubrían de golpe que el baño era incómodo o que el pueblo olía fuerte. Nacían dentro de ese sistema y normalizaban lo que hoy parecería insoportable. Aprendían dónde ir, qué evitar, cómo moverse por el barro, cómo reconocer una zona más limpia, qué agua era mejor, qué rincón olía peor.
qué ropa servía para una tarea sucia y cuál debía cuidarse más. Un niño moderno asocia la limpieza con órdenes repetidas y objetos específicos. Un niño medieval la asociaba con experiencia directa. El cuerpo sucio era el punto de partida, no la excepción. El clima alteraba todo. En verano el calor intensificaba los olores, la fermentación y la actividad de insectos. Las letrinas podían volverse casi insoportables. El sudor era más constante. La ropa se pegaba a la piel con facilidad. En invierno, en cambio, el frío volvía más dura la idea de mojarse y secarse. El agua helada convertía cualquier lavado en un esfuerzo desagradable. La humedad encerrada en la casa no desaparecía por arte de magia. El barro seguía entrando con el calzado. El humo seguía acumulándose. En primavera y otoño, las lluvias y el fango devolvían al cuerpo esa mezcla entre tierra y humedad que parecía no terminar nunca. No había una estación limpia, solo formas distintas de incomodidad. Otro error común consiste en imaginar que la gente medieval olía igual todo el tiempo. No, había diferencias muy marcadas. El oficio cambiaba el cuerpo. Quien trabajaba con animales arrastraba un tipo de olor. Quien pasaba el día entre fuego y hierro, otro. Quien lavaba ropa, cocinaba, curtía cuero, pescaba o manipulaba materiales orgánicos, cargaba señales distintas sobre la piel y sobre las prendas. El cuerpo funcionaba también como indicador social. Antes de ver a alguien, muchas veces podía olerse de qué mundo venía ese alguien. El olor decía trabajo, pobreza, cansancio, cercanía al estiércol, al humo, al río o al establo. Eso hace todavía más interesante la idea de verse presentable. En un mundo sin duchas fáciles ni papel higiénico cómodo, prepararse para una misa, una visita o un mercado tenía otro valor. No se trataba de alcanzar una pulcritud total, sino de mejorar dentro de límites estrechos. Lavarse la cara, peinarse, cambiar una prenda interior, limpiar barro seco del calzado, pasarse un paño por el cuello, perfumar un poco la ropa con hierbas o simplemente llegar menos marcado por la jornada, ya era una forma de dignidad. El cuerpo no aspiraba a la perfección, aspiraba a no estar en su peor estado. La diferencia entre ricos y pobres existía, pero no borraba el problema central. Las élites podían acceder a mejores telas, más agua, más ayuda doméstica, espacios más privados y mayor posibilidad de baño ocasional. Pero incluso en esos casos, el mundo seguía siendo preindustrial. No había agua corriente ni eliminación instantánea de residuos como norma general. Los castillos y casas acomodadas podían gestionar mejor la suciedad, no abolirla. La verdadera distancia no estaba solo entre rico y pobre, sino entre cualquier persona medieval y una persona actual con baño, jabón suave, agua caliente y papel higiénico al alcance de la mano. Es importante detenerse un instante en el acto de cargar agua, porque ahí se vuelve visible el costo real de la limpieza. Hoy, abrir una ducha da la impresión de que el agua es una presencia natural. En un pueblo medieval, el agua tenía peso. Había que buscarla, levantarla, transportarla, vigilarla. Cada recipiente lleno representaba trabajo físico. Usarla para el cuerpo significaba renunciar a otro uso posible. Por eso, un baño completo no era solo un acto de higiene, era una decisión económica dentro del hogar, una decisión de tiempo, de esfuerzo y de prioridad. En ese mundo, el agua nunca era simplemente agua, era energía convertida en cubos. Lo mismo ocurre con el papel higiénico cuando se lo mira desde el presente. Parece un objeto banal, casi invisible, hasta que desaparece. La vida medieval obliga a notar lo que ese objeto resuelve. Suavidad, absorción, descarte rápido, producción masiva y disponibilidad constante. Nada de eso existía. La sustitución no era equivalente, era lo que se pudiera encontrar o reutilizar. El cuerpo, después de evacuar, no recibía un trato diseñado para el confort, recibía un trato improvisado. La diferencia es enorme y muy fácil de sentir con solo imaginar una semana entera viviendo sin ese recurso. Una escena concreta ayuda a entenderlo mejor. Un trabajador vuelve del campo al final de la tarde. Sus piernas tienen costras de barro seco, la ropa interior está húmeda de sudor, el calzado arrastra restos de estiércol.
Lleva polvo en el cuello y humo viejo en el cabello. Antes de comer necesita aliviar el cuerpo. Sale, entra en una estructura incómoda o busca un lugar apartado. El olor lo golpea antes de sentarse. La madera está húmeda, el aire es pesado. Las moscas insisten. Termina. Busca un trapo, un poco de paja, lo que haya. La limpieza es rápida, insuficiente, práctica. Después regresa a una casa donde quizá pueda lavarse las manos y la cara, quizá no mucho más. Esa escena no es una excepción dramática, es rutina. Ahí se entiende el título de verdad, no como curiosidad morbosa, sino como realidad física sostenida. La mente moderna a veces quiere escapar rápido de esa imagen, pero precisamente allí está la fuerza del tema. La Edad Media deja de parecer una época lejana y abstracta cuando se observa en el nivel más íntimo del cuerpo. Se habla mucho de reyes, guerras, castillos y pestes, pero menos de lo que significaba sentir la piel pegajosa varios días, tener picaduras bajo la ropa, limpiarse con materiales duros y acostarse en un espacio donde humo, insectos y olor convivían con uno mismo. Esa cercanía hace que el pasado deje de ser decorado y se vuelva experiencia. No todo era inmovilidad, había momentos de lavado más amplio. En épocas más cálidas, cerca de ríos o con acceso a recipientes mayores, el cuerpo podía limpiarse mejor. También existían baños públicos en algunos lugares y periodos, y ciertos sectores sociales podían bañarse con más frecuencia. Pero incluso esos casos no cambian la lógica central del pueblo medieval común. Bañarse entero seguía siendo más difícil, menos frecuente y mucho menos práctico que hoy. La excepción no reemplaza a la regla. La regla era una limpieza fragmentaria, un entorno persistente y una relación con el cuerpo mucho menos protegida por sistemas técnicos. Al pensar en el papel higiénico, otro detalle suele olvidarse. La ropa misma debía pagar parte del precio de esa carencia. Si la limpieza íntima era pobre, la tela absorbía más residuos y olores. Eso exigía después un lavado duro, largo y costoso, o simplemente una tolerancia mayor al desgaste y a la acumulación. De nuevo aparece el mismo patrón. Lo que hoy resuelve un objeto barato, antes se distribuía entre el cuerpo, los trapos, la ropa y el trabajo doméstico. Nada desaparecía del todo. Todo se trasladaba a otra parte. Esa lógica también explica por qué la casa medieval no podía oler limpia durante mucho tiempo. Incluso si se barría, se sacudían telas o se apartaban residuos, el humo del fuego seguía impregnando el ambiente. La proximidad del exterior devolvía barro y humedad. Los animales contribuían con su presencia y las personas arrastraban consigo la jornada entera. El interior no estaba aislado del mundo, era una extensión de él. Por eso la limpieza era siempre relativa. Nunca se trataba de alcanzar un espacio clínico, sino de evitar que el desorden material se volviera insoportable. Hay una idea moderna que conviene romper del todo, la de que el cuerpo limpio es un derecho natural del ser humano, y que solo épocas atrasadas fallaron en cumplirlo. La historia muestra otra cosa. El cuerpo limpio, tal como hoy se entiende, es un lujo técnico masivo logrado muy tarde. Requiere agua tratada, conducción estable, energía, textiles abundantes, alcantarillado, jabón accesible y objetos descartables producidos en grandes cantidades. Una aldea medieval no carecía de higiene por desprecio al cuerpo, carecía de la infraestructura necesaria para convertir la limpieza total en rutina. Eso vuelve todavía más intensa la comparación con el presente. Hoy una persona puede despertarse, ducharse, usar papel higiénico, cambiarse de ropa limpia, lavarse las manos con jabón, volver a bañarse después de trabajar y dormir sobre telas frescas sin pensar demasiado en el sistema que lo hace posible. En un pueblo medieval, cada una de esas acciones era limitada, costosa o directamente inexistente. La distancia no es solo cultural, es material. El cuerpo humano es el mismo, pero el entorno que lo acompaña cambió por completo. Al final del día, lo más revelador no es imaginar que aquellos pueblos eran más sucios en un sentido simple. Lo revelador es entender que la gente vivía mucho más cerca de todo lo que hoy se expulsa, se lava o se esconde. Más cerca del barro, más cerca del estiércol, más cerca del humo, más cerca del sudor,
más cerca de los insectos, más cerca de sus propios residuos. La ducha y el papel higiénico no son objetos menores cuando se los quita del escenario. Son dos símbolos de una transformación gigantesca. La posibilidad de separar el cuerpo de su desgaste diario con rapidez, comodidad y discreción. En los pueblos medievales esa separación todavía no existía, y cada jornada volvía a recordarlo. Sobre la piel, en la ropa, en el aire de la casa y en el pequeño trayecto que había entre la necesidad más básica del cuerpo y la escasa limpieza que el mundo podía ofrecerle.